Hola, alumnos, bienvenidos a la clase Introducción a la Química de la materia Química General y Orgánica. Mi nombre es Melina Isaí Rivera, yo voy a ser su maestra en esta área. ¿Vale? Ok, entonces comenzamos. Esta parte de Introducción a la Química es en la cual vamos a ver un poco acerca de la historia, cuáles son los sucesos importantes que han marcado la evolución de la química general y orgánica, así como también vamos a ver algunos términos importantes para comenzar estas clases. Entonces, comenzamos con esta parte de inicios de la rama de la química. Ahora la conocemos como química orgánica y se puede ubicar en aproximadamente su inicio muy marcado en 1784, y esto demostrado por Lavoisier, ¿vale? Nos decía él que los productos están compuestos por, de origen animal y vegetal, están compuestos por ciertos átomos que son carbono, hidrógeno y menores cantidades de oxígeno, también nitrógeno, azufre y fósforo, ¿no? Posteriormente vemos en 1807, aquí hablamos de Berzelius, él clasificó los compuestos en compuestos orgánicos, que son los que van a formar los seres vivos, y también los compuestos inorgánicos, que son los que van a conformar los minerales. Posteriormente, en 1828, podemos ver el suceso realmente significativo, que fue un experimento de Wöhler, quien obtuvo urea, ¿vale? Compuesto presente, ¿dónde? En la orina, ¿vale? Y esto lo demostró que está presente en la orina de muchas especies de animales, y a partir de sal inorgánica, hablando de cianato de amonio. Justus, por ejemplo, en 1840 descubrió que las plantas crecen al alimentarse específicamente aprovechando el dióxido de carbono que está presente en el medio ambiente, y también del nitrógeno y los minerales que se encuentran en el suelo, ¿no? En la tierra. Y que en el suelo, en la tierra, existen microbios que transforman el nitrógeno en 9 compuestos nitrogenados. Él lo que hizo fue inventar fertilizantes nitrogenados, ¿no? Posteriormente, él da inicio o da el concepto específicamente de una cadena carbonada. Vamos a comenzar con uno de los primeros pioneros en la química, que es Antonio Laurent Lavoisier, ¿vale? Este personaje nace el 26 de agosto de 1743, fue en 1764 donde recibe su título como abogado. Posteriormente a ello comienza a iniciar su vida en las ciencias naturales, y aproximadamente a los 20 años de edad comienza a estudiar acerca de meteorología y barometría. Participa en varios concursos. Uno de ellos fue emplearse para iluminar una gran ciudad, ¿vale? Sobre diferentes medios, ¿no? Que se pudieran utilizar. Se le dio una medalla de oro por esta cuestión. Es discípulo de Réaumur. Le despertó el interés sobre las ciencias de la Tierra. Podemos ver un poquito en esta parte acerca de qué es lo que hizo en la parte de geología, ¿vale? Él en 1780 publicó un atlas mineralógico en Francia. Recordemos que todos estos personajes dan lugares en ese lugar. Entonces, en Atlas Geológico, publicado por Monet en 1780, formado por 45 mapas, reconoce la participación de Lavoisier en solo 16 de ellos, ¿vale? Gohau muestra a Lavoisier, a un Lavoisier revolucionario con ideas diferentes, ¿no? En el estudio de la geología. Hace diferentes viajes, aproximadamente en 1763, 1761.
Se interesó bastante en esta área, que posteriormente lo llevó al campo de la química y con tan solo 25 años de edad, pues fue incorporado a la Academia de Ciencias de Francia. Participó bastante en la Academia en 1768, presentó muchísimos informes, todo muy estudiado, con mayor amplitud, mayor profundidad. Y en esta época se incorpora a los firmes, en donde demostró un hombre prudente, suave. Aquí en esta parte, pues estamos hablando en la cuestión de negocios, ¿no? En la cuestión de administración de empresas, entre algunas otras cuestiones. Uno de sus trabajos muy notorios y marcados fue en la conservación de la materia. ¿Qué es lo que demostró Lavoisier ya en modo, ¿no?, de químico? Él demostró que muchos alquimistas estaban equivocados al decir que la materia se formaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos veían que al momento de llevar a cabo ciertos procesos en los cuales se sometían a muy altas temperaturas, ciertos líquidos, posteriormente encontraban sustancias en los matraces o en los frascos donde ellos realizaban los experimentos. Ellos pensaban que la materia se generaba, ¿no?, a partir de someter a muy alta temperatura o mucho calor el líquido, lo cual Lavoisier hizo algunos estudios. Por ejemplo, recurrió a sus balanzas, midió un volumen de agua y lo colocó en un equipo previamente pesado, lo hizo hervir, ¿no?, y durante 101 días, finalmente lo destiló, lo midió y lo pesó, pero que se dio cuenta que no había cambiado ni el volumen ni la masa. Entonces, lo que hizo fue checar el matraz donde él estaba llevando a cabo el experimento y se dio cuenta que había depósitos, ¿no? Había como cierto polvo, ciertas sustancias, que lo que vio es que ese residuo provenía del matraz de vidrio y no del agua, ¿vale? Entonces, eso fue lo que él comprobó. Él comprobó, sus trabajos fueron, o se van a referir a la conservación de la materia, ¿no? Ahora bien, otro pionero en química, estamos hablando de John Jacob Berzelius, fue una de las principales figuras, ¿no? Una de las principales figuras en la química, y esto estamos hablando durante la primera mitad del siglo XIX aproximadamente. John Jacob nació en 1779. Sus antecedentes familiares, su papá fue maestro de una escuela, murió cuando él era muy joven. A la edad de los 12 años lo enviaron a una ciudad de Linköping, en donde por ser huérfano estuvo obligado a trabajar, comenzó a dar clases, estudió medicina, ¿no? Y en sus tiempos libres hacía experimentos específicamente de química, ¿no? Durante ese tiempo trabajaba en conjunto con Egbert, logró recopilar una gran cantidad de conocimientos en química. Ahora, esta personita, John Jacob, fue el que aportó suficiente evidencia para corroborar la ley de proporciones múltiples y elaborar sus tablas de pesos atómicos. Él es el que introdujo ciertos términos a la química, como lo cual fueron catálisis, isomorfismos, ¿no? Alotropía, polímeros, proteína, ¿no? Que si estamos hablando de isomorfismos, nos referimos específicamente, es como una cuestión matemática que pretende captar la idea de tener la misma estructura, ¿no? Y hay una relación de isomorfismos y a eso se le denomina algo isomorfo, ¿no? Entonces estamos hablando de la posición que puede tener específicamente, por ejemplo, una estructura química, ¿no? Tienen la misma estructura. O sea, si nosotros podemos ver dos estructuras químicas de una sustancia, podemos ver que si tienen la misma estructura, hablamos de un isomorfismo. Si hablamos específicamente de la alotropía,
estamos hablando específicamente que la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes, ¿no? Entonces, isomorfismo, estamos hablando de lo mismo, alotropía estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? En cuanto a los polímeros, que esto yo creo que ya hemos escuchado, pues van a ser ciertas sustancias que son conformadas por grandes moléculas o macromoléculas también así llamadas, ¿no? Entonces van a tener ciertos enlaces que vamos a ver más adelante, que son enlaces covalentes, ¿vale? Y a esto estamos hablando de una o más unidades simples y que a estas se les llaman monómeros, ¿no? Entonces puede haber polímeros tanto sintéticos como también incluso naturales, ¿no? Y que juegan un papel sumamente importante en nuestra vida porque los utilizamos o los estamos viendo día a día, ¿no? Entonces también Berzelius descubre los elementos que son el selenio, el torio, el silicio, también el circonio. Estamos hablando de que también descubre el titanio, ¿no? Y descubre también el calcio, estroncio y el bario. Ahora estamos con otro personaje que es Friedrich, ¿no? Fue químico y pedagogo. Este nace el 31 de julio de 1800, muere en 1882. Estudió medicina, se interesó por la química y fue profesor de química en la Universidad de Gotinga. ¿Qué fue lo que hizo Friedrich? Fue un precursor de la química orgánica, ¿no? Él fue el que muy famoso por su síntesis del compuesto orgánico denominado urea, que primero sintetizó oxalato de amonio, ¿no? Y posteriormente no lo reveló debido a que no sabía en ese entonces qué nombre llevaría o qué era lo que él estaba realizando. Entonces, él mediante su contribución demostró en contra del pensamiento científico de la época que un producto de los procesos vitales se podía obtener en un laboratorio para poder obtener ciertos resultados, pero esto a partir de materia inorgánica. Llevó muchísimas investigaciones acerca del ácido úrico, por acá aisló elementos químicos como el aluminio y el berilio, descubrió el carburo de calcio. A partir de esta sustancia, él obtuvo acetileno y también desarrolló el método para poder preparar el fósforo que se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Escribió muchísimos libros. Él estudiaba bastante acerca de minerales y metales, ¿no? De igual forma, él estudió los tejidos que formaban, o las sustancias más bien químicas que formaban los tejidos de las plantas y también de los animales vivos. Hablando específicamente de la química en el siglo XX, nosotros podemos ver acá otro personaje, quien fue Fischer. Realizó varias investigaciones, esto específicamente acerca de las proteínas, y él descubrió ciertos aminoácidos, los cuales son la prolina y la hidroxiprolina. Posteriormente, en 1925, Mulliken introdujo el concepto orbital como una región por la cual los electrones en un átomo, o más bien circulaban los electrones en una molécula, ¿no? Después Linus Pauling en 1928 ya empezó a introducir el concepto y las formulaciones de la resonancia en las moléculas. En 1931, Ernst comunicó sus investigaciones sobre las moléculas que ya eran unos compuestos aromáticos y sobre la aromaticidad. Esto lo vamos a ver más adelante. En 1992 a 1913, Friedrich Berzelius consiguió importantes resultados acerca de la obtención del combustible líquido. Linus Pauling en 1932 propuso el concepto de electronegatividad. Rusica, quien obtuvo en 1935 las hormonas como testosterona y androsterona, a partir del colesterol.
en la segunda mitad del siglo XX. Scheider, en 1949, fue el primero en crear insecticidas a partir de piretroides, que estos los podemos encontrar en algunas plantas, ¿no? En algunas flores. Y Edman en 1950 se permitió, mediante algunos estudios, poder conocer la estructura de la insulina, ¿no? La insulina, la hormona que genera el páncreas para poder utilizar la glucosa. Posteriormente, esto en 1944, Woodward realizó la síntesis total de compuestos como el antimalárico, quinina. También Hoffman, allá en 1856, descubre el colesterol y la hormona cortisona, y también en 1971 la vitamina B12. Posteriormente, de 1969 a 1974, Corey realizó con su equipo las síntesis totales de numerosos compuestos, como las prostaglandinas, por ejemplo, sesquiterpenos y otras sustancias. Posteriormente, en 1953, se conoce la aspirina, sus propiedades terapéuticas, como analgésico, antiinflamatorio, que se habían descubierto en 1899 posteriormente, pero ya se utilizaba anteriormente el extracto de la corteza de Salix alba, que vendría siendo el sauce blanco, ¿no? Y hacia 1990 se estableció progresivamente la conciencia de la contaminación que existe en nuestro planeta, y aquí es donde se comienza a desarrollar la química verde, o también denominada la química sustentable. Aquí se aplicaron postulados, ¿no? Actualmente se realizan la síntesis de grandes compuestos orgánicos mediante reacciones limpias que no generen contaminantes, ¿no? Esto hablando que las industrias químicas y las relacionadas adoptan lentamente los nuevos procedimientos. Ahora, específicamente la química orgánica, ¿no? La química orgánica se ha definido como la química de los compuestos de carbono. Esta definición resulta adecuada ya que los átomos de carbono presentan una capacidad de poderse enlazar entre ellos mismos, ¿no? Y así dar lugar a ciertas cadenas que pueden ser de diferentes tamaños, que pueden ser, como lo podemos ver en el lado derecho, lineales, como ustedes lo pueden ver, con su nombre lo dice, en forma de una línea. Vamos a encontrar ramificadas, vamos a encontrar que, por ejemplo, en átomos de carbono e hidrógeno se puede encontrar un enlace y puede unirse con carbono e hidrógeno, ¿no? O algún otro átomo. Vemos cíclicas, vamos a ver que va a haber una cadena específica en forma de un círculo, y si son bicíclicos, pues van a tener diferentes formas, ¿no? Ahora, pueden contener cientos de átomos de carbono, ¿no? Ahora, moléculas orgánicas. ¿Qué son las moléculas orgánicas? Aquí estamos hablando, son conjuntos de átomos que van a estar ordenados y unidos entre sí mediante uniones predominantemente covalentes, ¿no? Esos enlaces covalentes, como lo podemos ver del lado izquierdo, se producen en dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel para alcanzar así la regla del octeto. La regla del octeto es que en la última órbita se deben de tener 8 electrones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá en la imagen cómo es que tenemos dos átomos, ¿vale? Unidos, y se pueden unir, ¿no? Y poder compartir sus electrones, ¿no? En este caso, podemos ver cómo si se cuentan, ¿no? Las bolitas que ustedes pueden ver en las últimas órbitas, si pueden contarlas, vamos a encontrar 8 en cada uno de estas moléculas.
Ahora presenta un esqueleto de átomos de carbono enlazados entre sí que van a empezar a formar lo que se llama cadena carbonada. Y aquí podemos ver compuestos orgánicos, como lo serían la sacarosa, ¿no? Que es un azúcar simple. Tenemos por acá otras sustancias que son ácido úrico, teofilina, cafeína, que esos van a estar presentes en alimentos, ¿no? Y en nuestro organismo. También otro compuesto orgánico es el triglicérido, ¿no? Compuesto por una molécula de glicerina y 3 ácidos grasos. Y del lado derecho podemos encontrar a un hidrato de carbono complejo, que sería un polisacárido. Estamos hablando del almidón. Entonces, esos serían compuestos orgánicos. Y hay muchísimos más, ¿no? Que ustedes pueden investigar. Y aquí podemos encontrar otros compuestos orgánicos como la tela, ¿no? Las bolsas degradables, los colorantes para la ropa. Otro término importante, hablando específicamente de la química, hablamos de grupos funcionales, que esto lo vamos a ver posteriormente en la estructura química de ciertas sustancias. Y cuando hablamos de un grupo funcional, pues estamos hablando de un carbono que va a tener un doble enlace y va a estar unido a un oxígeno. Ahora, la mayor parte de las moléculas orgánicas tienen grupos funcionales, también llamados funciones químicas, que van a estar unidos a átomos de carbono. Un grupo funcional es un átomo o un grupo de átomos cuya presencia confiere propiedades características al compuesto que está presente. Entonces, vamos a encontrar un O, oxígeno, unido a un doble enlace a un carbono. Ese es un grupo funcional. Ahora, por acá vemos una tabla en la cual vamos a encontrar grupos, principales funciones químicas en los compuestos orgánicos, y representaremos mediante la R, que ustedes van a poder ver aquí, una porción de la estructura de un compuesto orgánico, que en general pues, no contiene otras funciones. Pero bueno, la tabla 1 puede verse representada con un símbolo entre paréntesis, que sería como O, entre paréntesis. Y esto significa que tanto el oxígeno encerrado como el OH, ¿no? El oxígeno con hidrógeno, están unidos al mismo átomo de carbono. ¿Vale? Entonces, si lo podemos ver aquí, por ejemplo, aldehído, dice esta letra R, ¿no? Un compuesto orgánico, y vemos por acá, está unido por un enlace a un carbono, y decíamos, si está encerrado, está unido a otro, estaría unido a otro, bueno, está unido a un carbono, por ejemplo, la acetona, ¿no? O el aldehído. Ahora, ¿cómo representamos las moléculas orgánicas? O sea, nosotros vamos a verlas de acuerdo al espacio, ¿no? La mayor parte de las moléculas de los compuestos orgánicos son tridimensionales. Por lo tanto, el aspecto espacial resulta fundamental para entender dos cosas. Una, la estructura de las moléculas, y la otra sería, la dos, cómo representarlas. ¿Vale? Hay varias maneras de poder representar estas moléculas orgánicas que en ocasiones nosotros cuando investigamos acerca de esas moléculas podemos verificar, ya sea en libros, en internet, etc. Entonces, pero bueno, podríamos comenzar considerando lo que llamamos fórmula condensada de realidad, y nos da poca información, ¿no? Podemos ver una fórmula semidesarrollada que va a mostrar distribución de algunos grupos, por ejemplo, los funcionales de la molécula. Déjenme, hago más chica la imagen porque está bajando espacio. Podemos ver, perdón, fórmula condensada. En realidad nos da poca información. Por ejemplo, podemos ver CO2, C6, O. Entonces, la fórmula semidesarrollada muestra la distribución de algunos grupos, por ejemplo, funcionales en la molécula, ¿vale? CO2, H5, OH. Entonces, la fórmula desarrollada muestra cómo están distribuidos los átomos en la molécula, ¿no? Entonces, vemos 3 átomos de hidrógeno con 1 de carbono, unido a un enlace con un carbono, 2 hidrógenos, unido a un enlace con un OH, que sería un oxígeno con un hidrógeno. Entonces, las fórmulas de Lewis, o estructuras de él, son las que se desarrollan y ubican los átomos, pero de una sola molécula en el plano.
como lo podemos ver del lado derecho. Generalmente así es como vamos a encontrar las estructuras en la mayoría de las moléculas, ¿vale? Entonces muestran todos los átomos y todos los electrones, los que no son compartidos y los que forman enlaces. Para representar los enlaces, ¿qué se utiliza? Se utilizan unas líneas, ¿vale? Como lo podemos ver aquí, ¿no? Decíamos, la molécula tiene 2 carbonos, bueno, más bien vamos a ver aquí la fórmula. Contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a contener 6 carbonos, pero no lo vamos a ver de esa forma. ¿Vale? Perdón, hidrógeno. Vamos a tener 2 carbonos. ¿Vale? Vamos a tener, vemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 hidrógenos, como lo vemos aquí, y tiene un OH, ¿no? Sería un oxígeno unido con un enlace a un hidrógeno. Por eso es ese grupo OH. ¿Vale? Ahora, en los casos anteriores, nada se nos muestra sobre la distribución de los átomos en el espacio, ¿verdad? Entonces, es frecuente que se necesite representar una estructura molecular, pero ya en forma de 3D, para poder expresarlo, para poder expresar la cercanía o la lejanía de dos partes de la misma estructura, o simplemente para que nosotros podamos expresar la forma que va a tener la molécula. Entonces, veremos 4 tipos de representaciones, que son las más usadas, ¿no? Y podemos ver representación en perspectiva, ¿no? Entonces, para representar en la estructura molecular se emplean 3 tipos de líneas. Continuas, para que se puedan simbolizar enlaces situados en el mismo plano en que se dibuja, por ejemplo, en el plano de papel. Líneas de trazos, que significan enlaces que se dirigen hacia atrás. O sea, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Estas son continuas para simbolizar enlaces situados, ¿no? Cuando son en forma de trazos, significan enlaces que se dirigen hacia atrás del papel, ¿no? Eso es en forma de 3D, alejándose del observador. Y si son en forma de cuña, que vendrían siendo estos triángulos no más oscuros, representan enlaces que se dirigen hacia el observador, o sea, hacia la persona, y que a medida que se acercan, pues van a ser muchísimo más gruesas. Ahora, hay una representación que se llama representación de Caballete, es la que podemos encontrar acá. Y estas son fórmulas que dicen, todas las líneas son continuas, pero el enlace de interés, o sea, la parte de la molécula que nos va a interesar, está en 3 dimensiones. Se ubica en diagonal, ¿vale? Atendiéndose que el átomo debajo, enlazado por la diagonal, ¿vale? Está más cerca de nosotros, obviamente el de arriba está más alejado, ¿no? Ese está más cerca y ese estaría más lejos. Esta es la de Newman. Este formalismo tiene en cuenta la representación en perspectiva de solo un enlace de la molécula que se considera, ¿vale? Entonces vemos este enlace une a 2 átomos que generalmente son de carbono, ¿vale? De los cuales atrás se representa como un círculo, como lo podemos ver, y el de adelante como un punto en el centro del círculo. Entonces, en este caso, el enlace de interés no se ve. La molécula se representa de manera en que nosotros la veríamos desde un extremo, de modo que el carbono de adelante justo tapa al carbono de atrás, ¿vale? Generalmente esta representación de Newman no la vamos a ver en los libros, ¿no? Generalmente, como les decía, si me voy un poquito hacia atrás, vamos a encontrar representación en Caballete, vamos a encontrar muy rara vez también en perspectiva, pero vamos a encontrar más este tipo de fórmulas, ¿no? Ahora, otras representaciones importantes serían la de Fisher, que esta también es muy, muy común. También es llamada fórmula de proyección o proyección en el plano. Tenemos aquí que se explicará y se utilizará inicialmente en otro capítulo de la isomería, ¿vale?
y haremos una aplicación extensiva cuando estudiemos los compuestos naturales de interés biológico. Pero bueno, ustedes pueden ver del lado derecho 2 hidratos de carbono, que estos son simples, ¿vale? Es solo una molécula. Podemos ver aquí la glucosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, a esto se le llama hexosa, y la fructosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, tiene 6 carbonos hexosa. Entonces, más así vamos a encontrar la estructura química en las investigaciones que hagamos o los libros que vayamos a leer, ¿no? Entonces decimos, es una representación de Fischer. Entonces, hasta aquí dejaríamos esta clase de introducción. Todavía nos faltan más términos que vamos a ir agregando, ¿no? Tienen ahí una tarea, es acerca de la historia, también de lo que veíamos ahorita, hay que realizarla para que podamos seguir entendiendo desde la raíz, que es la química específicamente general y orgánica, ¿vale? Entonces, cualquier duda, ya saben que pueden escribir a la plataforma y con gusto pues estaría resolviendo sus dudas, ¿no? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos la siguiente clase.